ampliar el tema de las vacunas tratado el pasado sábado. En este caso vamos a hablar sobre la vacuna antineumocóxica, a la que podríamos considerarla tradicional durante el invierno. Como ya lo expresara, la neumonía neumocóxica puede causar la muerte de 1 de cada 20 personas que la contraen, mientras que la enfermedad invasiva, me estoy refiriendo a la bacteriemia o meningitis neumocóxica, causa la muerte de 1 de cada 5 personas que la contraen. Esto significa un 20%. Estos datos fríos y a secas nos están diciendo que es sumamente importante aplicarse esta vacuna. En principio, debemos subrayar que existen 2 formulaciones. Está la vacuna antineumocóxica conjugada con la proteína de la difteria y presentada en una suspensión inyectable que nos protege contra 13 serotipos de neumococos. Y está la vacuna antineumocóxica polisacárida que nos protege contra 23 serotipos. Estas vacunas están especialmente indicadas en aquellas personas entre los 5 y los 64 años que presenten factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad invasiva y en los mayores de 65 años. En cuanto a los esquemas, pueden variar de acuerdo a la edad y a los grupos de riesgo. Por eso es importante la consulta con su médico de confianza. Por citar algunos ejemplos, en pacientes de 5 a 64 años que estén inmunocomprometidos, es decir, que padezcan una inmunodeficiencia congénita o adquirida, una insuficiencia renal crónica, un síndrome nefrótico, neoplasias, leucemias, inmunosupresión por fármacos o radioterapia, trasplante de órganos, etc., se recomienda iniciar con una dosis de la conjugada y luego dar la polisacárida con un intervalo o paréntesis de al menos 8 semanas. En aquellos pacientes del mismo grupo etario, es decir, estamos hablando de 5 a 64 años, con otros factores de riesgo como puede ser una cardiopatía crónica, enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus, alcoholismo, una enfermedad hepática o tabaquismo, se recomienda dar una primera dosis de la conjugada y luego de 12 meses dar una segunda dosis de la polisacárida. El refuerzo de la polisacárida deberá aplicarse a los 65 años, siempre respetando un intervalo mínimo de 5 años de la dosis anterior. En pacientes con trasplante de células hematopoyéticas, o lo que es lo mismo, células madre sanguíneas, está indicada la conjugada en 3 dosis. Por ejemplo, hoy a los 2 meses y a los 4 meses. La cual debe iniciarse luego de 6 o más meses de trasplante. A los 12 meses de finalizado el esquema con la vacuna conjugada, se debe administrar una dosis de la polisacárida. Si tenemos el caso de los adultos mayores de 65 años, se recomienda un esquema que inicia con la conjugada y se debe continuar con la polisacárida con un intervalo mínimo de 12 meses. Pero si ocurrió al revés, es decir, que haya recibido la vacuna polisacárida, se debe esperar 12 meses y luego dar la conjugada. Aquí vale subrayar que no se requieren dosis de refuerzo, excepto aquellos pacientes que hubiesen recibido una dosis de la polisacárida antes de los 65 años. En este caso, el refuerzo con la polisacárida debe aplicarse, pero con un intervalo mínimo de 5 años. Para concluir, y teniendo en cuenta la alta mortalidad por afecciones provocadas por el Streptococcus pneumoniae en poblaciones de riesgo, se recomienda recibir un esquema secuencial de vacunas antineumocóxicas, siempre respetando los intervalos interdosis de acuerdo a la edad del paciente y según los factores de riesgo previos. Esto significa que si un paciente menor de 18 años se le aplicó la vacuna polisacárida, debe respetarse un intervalo mínimo de 8 semanas para recibir la conjugada y un intervalo de 12 meses en los mayores de 18 años. Otros datos a recordar es que jamás deben administrarse juntas. Estamos hablando de la vacuna antineumocóxica conjugada y la polisacárida.
También, y teniendo en cuenta la crisis sanitaria producto de esta pandemia, deben considerar que si se aplicaron la vacuna antineumocóxica deben esperar un mínimo de 14 días para recibir la de la COVID-19. Llegado a este punto, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo.